Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Empezamos con la clase de hoy. Como ven ahí vamos a pasar a otro tema, vamos a ver la creación en general. Así como el estudio de la doctrina de los decretos nos conduce a considerar la ejecución de ellos, o sea, las obras de Dios, vamos a ver la primera obra que a nosotros al menos nos concierne, que es la creación. Esta doctrina no se presenta en las escrituras como una solución o una simple explicación filosófica para que nosotros sepamos cómo surgió el mundo, sino que es una revelación que Dios nos hace. Así que vamos a orar para empezar. Papá, gracias porque una vez más podemos estar juntos en espíritu, aprendiendo, viendo, conociendo, recibiendo tu revelación. Muchas gracias, papá. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos das todas estas bendiciones de aprender cada vez más. Yo te pido que pongas claridad en mi boca para que puedan salir las palabras mejor elegidas, para que todos podamos edificarnos hoy, Señor, en tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije entonces, la palabra no es que nos quiere dar una explicación, no la veamos como una explicación a cómo surgió todo, sino que es una revelación de la relación del hombre con su Dios. Nos presenta a Dios como la fuente de todas las cosas y que todas ellas pertenecen y están sujetas a Él. Este concepto es muy importante porque el tema, así planteado, como lo estoy queriendo decir yo hoy, no se transforma en objeto de discusión, sino de fe. Tal conocimiento viene de las Escrituras y la única fuente de revelación segura y confiable es la Escritura. Por lo tanto, solo podemos aceptar por la fe esto que Dios nos dejó escrito. Como dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como puse ahí de subtítulo, hoy vamos a ver diversas teorías respecto al origen del mundo. Siempre la primera clase de hoy va a ser bastante corta, es como una modo de introducción de lo nuevo que vamos a ver, y en general las introducciones son cortitas, entonces no vamos a profundizar mucho más que estas dos cositas. Un poquito ver lo que es la creación en general y algunas teorías respecto al origen del mundo. Entonces empezamos, ellas son, vamos a ver tres: teoría dualista, vamos a ver la teoría de la emanación y la famosa y conocida teoría de la evolución. Las mencionamos porque se usan mucho, son de mucha influencia, lo fueron de la historia y aún lo son hoy en día, y no son muy difíciles de comprender porque no vamos a profundizar mucho en ninguna. Vamos con la teoría dualista. El dualismo afirma como realidad dos principios que tienen existencia propia: Dios y la materia. ¿Qué quiero decir? Que dice el uno del otro que son tan eternos y distintos. Los dos son eternos, los dos son distintos. La materia original se considera como si fuera una sustancia imperfecta y negativa también. A veces se la considera como el mismo mal, pero que está subordinada a Dios y es un instrumento de la voluntad divina. Esto lo decían Platón, Aristóteles, pensadores gnósticos. Dios y la materia eran dos cosas eternas, separadas, pero que la materia estaba subyugada a Dios. Entonces, según esta teoría, Dios no es un creador, sino solamente el diseñador y el arquitecto del mundo. No nos vamos a entretener, empezar a cuestionar esta doctrina, solamente que es bueno que podamos tener en claro el principio que expusimos ahora, principalmente porque tiene mucha influencia, como les dije, en las corrientes modernas. Pasamos a la siguiente teoría, la teoría de la emanación. Esta teoría afirma que el mundo es una emanación necesaria de Dios. De acuerdo con ella, Dios y el mundo son esencialmente lo mismo, siendo que el mundo es una manifestación de lo que es Dios. Esta idea no nos gusta, tenemos graves objeciones para hacerla,
y la vamos a enumerar rápidamente. Tiene muchas características de religiones panteístas. No se le presenta de la misma forma, pero tiene muchas influencias, y las graves objeciones que le encontramos es que sugiere que Dios evoluciona. Tácitamente niega la infinidad y la trascendencia de Dios y le aplica un principio de evolución, de crecimiento, de progreso, el cual caracteriza eso lo tienen solamente lo finito y lo imperfecto. Dios no puede evolucionar. También despoja de soberanía de Dios porque lo hace al privarle de su poder de propia determinación en relación con el mundo. Quita a las criaturas su libertad y su responsabilidad moral. Y también hace responsable a Dios de todo lo que acontece en el mundo, tanto lo malo como lo bueno. Estas son grandes contras que tenemos, graves objeciones, que tenemos en contra de la teoría de la emanación. Por último, vamos a ver la teoría de la evolución. Esta es muy conocida, pero a veces se habla de esta teoría como un sustituto de la doctrina de la creación. Pero esto es un error, porque el evolucionista, el que plantea esta teoría, tiene que escoger al fin entre creer en la eternidad de la materia, como hablamos en la teoría dualista, o en la doctrina de la creación. No es que reemplaza ninguna de las dos, porque no habla de una creación tal cual. Hay algunos, de hecho, unos evolucionistas que abogan por una teoría llamada teísta, evolución teísta. Entonces señalan a Dios que trabaja a través de fuerzas físicas y en algunos casos también interviene directamente. Pero a esta teoría la han cambiado, la han nombrado teoría sustituto y no tiene tanta validez porque justamente no es ni la doctrina bíblica ni la teoría de la evolución en su plenitud. Entonces es menospreciada. Esta teoría se usa muchísimo, como vimos, para atacar, pero está jugando como en otro plano. Hay una frase que dijo un pastor que me gustó mucho, que es: Dios renunció a hacer todo al crearnos. Como el Señor, estando Él en su eternidad, un día decidió crearnos y Él dejó de ser todo porque aparecimos nosotros también. Otra prueba del amor de Dios, y espero que esta clase nos pueda dar una prueba de la inmensidad del Señor. Te invito a orar, hermanos, así terminamos. Gracias, papá, por esta clase, gracias por acompañarnos, gracias por hablarnos, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que podamos entender todo, que podamos aprender más y más de todo lo que vos tenés para nosotros, y que al leer tu palabra, al leer sobre la creación, al observar tu creación, pueda salir de nosotros alabanza. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, lo dejamos hasta acá hoy, como les comenté, bien cortita, pero después vamos a seguir con pruebas escriturales, con versículos muy bonitos en donde la Biblia nos habla del Creador. Nos vemos, muchas bendiciones.